¿Alguna vez te has sentido invisible, ignorado o atrapado en una situación de la que anhelas escapar? Hoy exploraremos una historia milenaria que resuena con la esperanza y la perseverancia, revelando cómo la fe puede iluminar incluso la oscuridad más profunda. Prepárate para un viaje inspirador. Nuestra historia nos transporta a la antigua ciudad de Jericó, un oasis vibrante y un cruce de caminos crucial en la región. Era un lugar de comercio, de vida bulliciosa, pero también de profundas desigualdades sociales. En sus afueras, la realidad era a menudo cruda y desoladora. En este contexto, encontramos a un hombre cuya vida estaba marcada por la oscuridad. Un ciego, cuyo nombre la tradición nos ha legado como Bartimeo, se sentaba día tras día al borde del camino. Su existencia era una lucha constante por la supervivencia, dependiendo de la caridad ajena. La ceguera en aquella época no era solo una discapacidad física, conllevaba una profunda exclusión social. Las personas ciegas eran a menudo marginadas, consideradas una carga o incluso castigadas por algún pecado. Su futuro era incierto, su presente, una mendicidad perpetua. Bartimeo representaba a muchos que vivían al margen de la sociedad, anhelando una vida diferente. Su posición al borde del camino simbolizaba su exclusión, su incapacidad para participar plenamente en la vida de la comunidad. Era un espectador forzoso de la vida que pasaba. La rutina de Bartimeo era monótona y desesperanzadora. Cada día era igual al anterior, lleno de súplicas y la incertidumbre de si obtendría lo suficiente para subsistir. Su mundo era un lienzo en blanco, sin colores ni formas, solo sonidos y sensaciones táctiles. Sin embargo, en medio de esta rutina, un rumor, una expectativa, comenzaba a crecer en Jericó. La noticia de un maestro itinerante, un sanador de Galilea, se extendía como la pólvora. Su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama de realizar milagros lo precedía. Aquel día, el murmullo habitual de la multitud que pasaba por el camino se intensificó. No era el sonido cotidiano de los viajeros o los comerciantes. Había una energía diferente, una excitación palpable en el aire que Bartimeo, con su agudo sentido del oído, no pudo ignorar. Intrigado por el inusual alboroto, Bartimeo preguntó a quienes pasaban cerca de él. Su voz, acostumbrada a la súplica, ahora portaba una curiosidad urgente. Quería saber qué era lo que causaba tal conmoción, qué evento extraordinario estaba teniendo lugar. La respuesta llegó, clara y concisa, de boca de alguien en la multitud. Pasa Jesús de Nazaret. Estas palabras debieron resonar en el corazón de Bartimeo, con una fuerza inusitada. El nombre de Jesús no era desconocido para él. Sus milagros eran tema de conversación. Para Bartimeo, esta no era solo una noticia más. Era la posibilidad de un cambio radical. Era la oportunidad que quizás había estado esperando toda su vida, una chispa de esperanza en su oscuridad. Su corazón debió latir con una mezcla de temor y expectación. La presencia de Jesús en Jericó no era un evento menor. Era un momento de gracia, una visita divina que podía alterar el destino de muchos. Y para Bartimeo, esta visita representaba la única vía para escapar de su prisión de ceguera y mendicidad. La multitud, ajena a la profunda significación de este encuentro para el ciego, continuaba su camino. Pero para Bartimeo, el mundo se había detenido. Su atención se centró por completo en la dirección de donde provenía el nombre de Jesús, su única esperanza. Al escuchar que Jesús de Nazaret era quien pasaba, Bartimeo no dudó ni un instante. Una fuerza interior lo impulsó a actuar, a romper con su pasividad habitual. Su voz, que antes solo pedía limosna, ahora se elevó con una nueva autoridad y desesperación. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamó con todas sus fuerzas. Este grito no era una simple petición, era una declaración de fe profunda. Al llamar a Jesús, hijo de David, Bartimeo lo reconocía como el Mesías prometido, el heredero del trono de Israel. Este título mesiánico era significativo. Demostraba que Bartimeo no solo buscaba una curación física, sino que reconocía la autoridad espiritual y divina de Jesús. Su fe iba más allá de lo superficial. Era una convicción arraigada en las promesas antiguas. Sin embargo, su clamor fue recibido con reproches por parte de la multitud. Los que iban delante lo reprendían para que callase, dice el relato. Querían mantener el orden. Quizás pensaban que un mendigo ciego no era digno de la atención del maestro.
La reacción de la multitud es un reflejo de cómo a menudo la sociedad intenta silenciar a los marginados. Buscaban imponer su propia visión de lo que era apropiado, de quién merecía hablar o ser escuchado. Querían que Bartimeo se conformara con su lugar. Pero Bartimeo no se dejó intimidar. La desesperación y la fe que ardían en su corazón eran más fuertes que las voces de la reprensión. Lejos de callar, él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su persistencia era admirable. Este acto de perseverancia es crucial. Nos enseña que, a veces, para alcanzar lo que anhelamos, debemos superar los obstáculos externos y las críticas. La fe de Bartimeo no era pasiva, era activa, ruidosa y desafiante ante la adversidad. Su clamor incesante era una oración poderosa, una expresión de su convicción de que Jesús era su única esperanza. No se rindió, no se desanimó. Al contrario, su voz se hizo más fuerte, su determinación más firme. Estaba dispuesto a todo por un encuentro con Jesús. La persistencia de Bartimeo no pasó desapercibida. A pesar del ruido de la multitud y los intentos de silenciarlo, Jesús escuchó su clamor. El Maestro, que siempre tuvo un corazón sensible a los que sufren, se detuvo en su camino. Jesús se detuvo y mandó traerlo a su presencia. Este gesto es profundamente significativo. Jesús no ignoró al marginado, interrumpió su viaje, su agenda, para atender a un hombre que la sociedad consideraba insignificante. Su compasión era ilimitada. La orden de Jesús debió causar asombro entre la multitud. Aquellos que antes reprendían a Bartimeo, ahora debían obedecer la instrucción del Maestro. La dinámica de poder se invirtió. El ciego mendigo se convirtió en el centro de atención. Cuando Bartimeo fue llevado ante Jesús, el Maestro le hizo una pregunta directa y profunda: «¿Qué quieres que te haga?». Esta pregunta, aparentemente sencilla, invitaba a Bartimeo a articular su deseo más íntimo, a expresar su fe y su necesidad. No era que Jesús no supiera lo que Bartimeo quería. Era una invitación a la autoafirmación, a la declaración de su anhelo. Era una forma de empoderar al ciego, de darle voz y protagonismo en su propia sanación. La respuesta de Bartimeo fue igualmente directa y llena de fe. «Señor, que reciba la vista». No pidió riquezas, ni venganza contra quienes lo habían ignorado. Su deseo era fundamental, esencial para su dignidad y su capacidad de vivir plenamente. En ese momento, la fe de Bartimeo se encontró con la compasión de Jesús. No hubo rituales complejos ni largas oraciones. La interacción fue simple, poderosa y cargada de significado. La fe del hombre y el poder de Dios se unieron. Jesús, con su autoridad divina, pronunció las palabras que cambiarían la vida de Bartimeo para siempre. «Recíbela, tu fe te ha salvado». Estas palabras no solo concedían la vista física, sino que también reconocían la profunda fe que había impulsado a Bartimeo. La salvación a la que se refiere Jesús no era solo la curación de la ceguera. Era una salvación integral, física, social y espiritual. Bartimeo no solo vería el mundo, sino que sería restaurado a la comunidad y a una relación más profunda con Dios. Y al instante, la oscuridad que había envuelto la vida de Bartimeo se disipó. Sus ojos, que nunca habían conocido la luz, se abrieron. Por primera vez pudo ver los colores, las formas, los rostros de las personas, el cielo azul de Jericó. La transformación fue inmediata y completa. No hubo un proceso gradual, sino una sanación milagrosa que desafía toda explicación lógica. La palabra de Jesús tuvo un poder creador, restaurando lo que estaba perdido. La primera reacción de Bartimeo, una vez que recobró la vista, fue de profunda gratitud y adoración. Y le seguía, glorificando a Dios. Este acto no era solo un agradecimiento, era una declaración pública de su nueva fe y su compromiso con Jesús. Bartimeo no solo recibió la vista, recibió una nueva vida, un propósito. Su decisión de seguir a Jesús inmediatamente después de su curación demuestra la autenticidad de su fe y su deseo de ser un discípulo. No volvió a su vida de mendicidad. La multitud, que antes había intentado silenciarlo, ahora fue testigo de este milagro asombroso. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El milagro no solo transformó a Bartimeo, sino que también impactó a toda la comunidad. La sanación de Bartimeo se convirtió en un testimonio viviente del poder y la compasión de Jesús.
fue una señal clara de que el reino de Dios estaba presente, trayendo esperanza y restauración a los que estaban perdidos y sufriendo. La historia de Bartimeo nos recuerda que la fe no es solo creer en algo, sino actuar sobre esa creencia. Su clamor, su persistencia y su decisión de seguir a Jesús son ejemplos poderosos de una fe viva y transformadora. Su vida pasó de la oscuridad a la luz, de la marginación a la inclusión, de la desesperación a la esperanza. Bartimeo se convirtió en un símbolo de la capacidad de Jesús para restaurar no solo el cuerpo, sino también el espíritu y el propósito de una persona. La historia del ciego de Jericó, Bartimeo, es mucho más que un relato de un milagro antiguo. Es una fuente inagotable de lecciones atemporales que resuenan con la experiencia humana, ofreciéndonos guía y aliento en nuestro propio camino. Una de las enseñanzas más prominentes es el poder inmenso de la fe. Bartimeo no solo creyó que Jesús podía sanarlo, sino que actuó sobre esa creencia con una convicción inquebrantable. Su fe fue el puente entre su necesidad y el poder divino. Su clamor persistente, a pesar de la oposición de la multitud, nos habla de la importancia de la perseverancia. En la vida, a menudo enfrentamos obstáculos y voces que intentan desanimarnos. La historia de Bartimeo nos anima a no rendirnos, a seguir clamando por lo que anhelamos. La compasión de Jesús es otra lección central. Él no ignoró al marginado, sino que se detuvo, escuchó y actuó con amor. Nos enseña la importancia de ver y atender a aquellos que son invisibles para el resto de la sociedad, de extender una mano de ayuda. Esta narrativa también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ceguera. A veces, no es una ceguera física, sino espiritual o emocional. Podemos estar ciegos a nuestras propias necesidades, a las oportunidades o a la presencia de lo divino en nuestras vidas. La pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga?, es una invitación personal para cada uno de nosotros. Nos desafía a identificar nuestros deseos más profundos, a articular nuestras necesidades y a confiar en que hay una fuerza mayor que puede responder. La historia de Bartimeo es un recordatorio de que la transformación es posible, sin importar cuán desesperada parezca nuestra situación. La luz puede irrumpir en la oscuridad, y la esperanza puede florecer incluso en los momentos más sombríos. Nos anima a buscar activamente esa luz, a no quedarnos pasivos en nuestra desesperación. Al igual que Bartimeo, debemos levantarnos, clamar y acercarnos a la fuente de nuestra esperanza, sin importar lo que digan los demás. Finalmente, la respuesta de Bartimeo de seguir a Jesús y glorificar a Dios nos muestra el camino de la gratitud y el discipulado. Una vez que recibimos una bendición, la respuesta natural es vivir una vida que honre esa transformación. La historia del ciego de Jericó es un espejo en el que podemos vernos reflejados. ¿Hay alguna ceguera en tu vida que anhelas superar? ¿Alguna situación que te mantiene al margen, pidiendo a gritos una solución? Así como Bartimeo clamó con fe y perseverancia, tú también puedes encontrar la fuerza para alzar tu voz. No permitas que las voces de la duda o la crítica te silencien. Tu anhelo es válido, y tu fe tiene el poder de mover montañas. Te invitamos a reflexionar sobre qué significa para ti recibir la vista. ¿Es claridad en una decisión, sanación de una herida o una nueva perspectiva sobre tu propósito? La luz está disponible para aquellos que la buscan con un corazón sincero. No te quedes en la oscuridad. Si esta historia te ha inspirado, te animamos a compartirla con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Deja un comentario abajo contándonos qué ceguera te gustaría superar y cómo esta historia te motiva. Tu fe y perseverancia pueden abrir caminos insospechados,